Atención, lo que estás a punto de ver y escuchar tiene como único propósito el entretenimiento. Es recomendable para público mayor de edad y la responsabilidad de los comentarios emitidos recae en su emisor. Se recomienda discreción. Prepárate porque a continuación te presento un pequeño top 7 de historias aterradoras y extrañas ocurridas en hospitales o a personas que trabajan en el área de la salud. Para una mejor experiencia te recomiendo que utilices audífonos a un volumen moderado, apagues la luz y te dejes llevar por las siguientes historias. Un día me tocaba el turno de la mañana. Estaba en recepción después de haber hecho aseo, dar medicación y dar algunos desayunos. Entonces, empezó a sonar el timbre de una habitación. Yo sabía que en esa habitación no había nadie, pero ni modo. Pensé que habían subido a planta a algún paciente. Fui para ver qué necesitaba y al entrar, como me lo temía, no había nadie. Así que me fui de nuevo a la recepción. A las 2 horas siguientes, el timbre volvió a sonar. Yo me reí y le dije a mis compañeros que dejaran de joder. Todos se me quedaron mirando diciendo, pero no hemos sido nosotros. Así que volví a ir, pero esta vez con un poco más de respeto. Pasó igual, no había nadie. Volví a la recepción y el timbre volvió a sonar en ese momento. Yo me enfadé un poco. Fui hacia la habitación y dije, ya no puedo hacer nada por ti. Por favor, vete y descansa en paz. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y la puerta se cerró con un gran golpe. Salí corriendo, conté lo que estaba pasando y me dijeron que hacía 2 o 3 noches había fallecido un señor mayor mientras tocaba el timbre. Supongo que al decir eso, él se fue tranquilo. O no, puede que siga tocando el timbre algunas noches para que vayamos a auxiliarlo. Número 2. Cuando estaba pequeño, estuve internado por una infección en el estómago y pasé un par de días con una sonda en la nariz, inmóvil, en la cama del hospital. Recuerdo que en la cama de al lado estaba otro niño que no tenía cabello ni cejas. Con la edad, entendí que aquel niño tenía cáncer. En todo ese tiempo que estuve ahí, compartimos un juguete, que era como un carrusel, con bolitas, que al presionar un botón, hacía girar rápido a forma de centrífuga aquellas bolitas. Pocos días antes de que me dieran de alta, desperté una mañana, y el niño ya no estaba. Me dijeron que se había curado, y su mamá se lo había llevado a su casa. Después de casi 20 años de eso, un día mi hija se enfermó de la garganta y la tuvieron que operar. Fue algo pequeño, pero estuvo 3 días en el hospital para evitar infecciones. Al llegar a la casa, me contó que le había pasado muy bien porque un niño sin pelo ni cejas le había prestado su juguete para que no se aburriera. El juguete, según lo describió mi hija, era un carrusel de bolitas que giraban. Número 3. La siguiente historia es sobre el hospital El Tórax, situado a las afueras del norte de Terrassa, en Barcelona, España. Este hospital fue construido para enfermos de tuberculosis, cáncer de pulmón, enfermedades con afecciones pulmonares e intervenciones menores. Contaba con una capacidad para 1,200 pacientes, un vasto jardín interior y una capilla. Su apertura tuvo lugar en 1952, disminuyendo su capacidad a algo menos de la mitad en los años 70, y finalmente cerró sus puertas en el año de 1997. Este hecho llama la atención porque la mayoría de los centros para tuberculosos ya habían cerrado sus puertas debido a la aparición de un tratamiento más efectivo contra la enfermedad. Era el hospital con el índice de suicidios más alto en la época. Los pacientes eran abandonados por sus familiares
aislados del exterior. Su único medio de comunicación eran las cabinas y su mayor distracción, la propia emisora de radio con la que contaba el centro. Sometidos a unos tratamientos muy fuertes y el gran número de muertes provocaba que la mayoría cayera en depresión, induciéndoles al suicidio. Se arrojaban desde la 9ª planta hacia el jardín, conocido como la jungla, por los gritos y alaridos que se escuchaban cuando aquellos pacientes caían y golpeaban el suelo. 1 año era el promedio de vida de un paciente dentro del hospital. Hay muchos datos que confirman que niños también cometieron aquel acto. La distribución, basada en 2 salas y organizadas según la clase social del paciente. Una de ellas era para la clase obrera. Cada habitación tenía una capacidad para 6 personas, sin cuarto de baño propio, 6 lavabos por habitación, taquillas en los pasillos para alojar los efectos personales y terrazas comunitarias. La otra ala, reservada para una clase social adinerada, se encontraba llena de lujos, habitaciones con capacidad para 4 personas con baño propio, taquillas interiores y terrazas separadas por un cristal. Además, todas ellas poseían un timbre al lado de la cama, para así poder dar la señal de alarma en caso de asfixia. En el centro aún se encuentran lo que, en su día, fueron los restos de diversos aparatos médicos. Todavía algunos funcionan, como los ordenadores que guardan las ordenanzas del centro y los recibos que eran posteriormente impresos en el lugar. Restos humanos, órganos y fetos conservados en formol, recluidos en una habitación misteriosa, ubicada por algunos en la 2ª planta y por otros en la 5ª. Pero la verdad es que se desconoce su fin. Se han realizado numerosas investigaciones sobre hechos paranormales ocurridos en el hospital. Pruebas como las psicofonías y la medición de cambios de temperatura y humedad en diversas estancias podrían confirmar que algo extraño ocurre. Además, todas estas pruebas han dado positivo. En algunos de los lugares, las baterías de cámaras, móviles y otros aparatos eléctricos se consumen de manera inmediata ante la mirada atónita del visitante. La sugestión de los pacientes, unidos al efecto de los fuertes sedantes y antidepresivos, les llevaba a imaginar todo tipo de historias macabras, historias llenas de terror, como la conocida enfermera de la muerte. Ataviada con una jeringa en su mano derecha, siempre se encontraba predispuesta a llevarse al otro mundo a aquellos pacientes que entre gritos y agonía se asfixiaban en la noche. Según cuentan unos, la enfermera de la muerte llevaba la paz a aquellos pacientes que ya se encontraban desahuciados, pero otros muy aterrados, afirman que se llevaba a aquellos que gozaban de buena salud. Número 4. Esta leyenda tiene origen en un hospital de Morelia, Michoacán, en México. Es un hospital que actualmente está activo, pero que en las profundidades de sus pasillos, salas y cuartos envuelven innumerables apariciones y presencias sobrenaturales que muy pocos las han vivido en carne propia. Especialmente el vigilante del edificio, quien es el que sabe con certeza las cosas extrañas que suceden dentro del hospital cuando prácticamente no hay ninguna persona rondando en el interior. Se dice que en algunos cuartos de operaciones del hospital, en los quirófanos, se aparece todas las noches un hombre que inexplicablemente traspasa las paredes y de vez en cuando se escuchan gritos desgarradores, los cuales se cree son provenientes de esa alma en pena que aún no descansa. En el cuarto de la morgue, en donde trasladan los cuerpos que lamentablemente ya no tienen vida, se escuchan frecuentemente ruidos raros, sonidos de vidrios rotos y un rechinido de las puertas como si las estuvieran abriendo y cerrando. También, al pasar por ese recinto,
se siente una sensación horripilante, como si alguien estuviera vigilándote todo el tiempo. En la sala de terapia intensiva que está en el 8º piso del hospital, los testigos que han presenciado esta aparición cuentan que por las noches se aparece una mujer con una bata blanca que camina por los pasillos en absoluto silencio, dejando a su paso unas manchas de sangre en el piso y también en las paredes, que luego de un tiempo desaparecen. El vigilante del edificio cuenta que la extraña mujer que aparece en el 8º piso tiene un historial de miedo. Le hicieron un trasplante de riñón, pero lamentablemente el órgano no funcionó como debía, y al ver las pocas esperanzas que le quedaban de vida, decidió optar por el suicidio, aventándose desde una ventana de aquel 8º piso. Número 5. En una ocasión, tuve que hacerle radiografías a una niña de 3 años muerta, aparentemente golpeada hasta la muerte por sus propios padres. Encontré fracturas de muñeca y costillas parcial y completamente curadas, lo cual indicaba maltrato a largo plazo. Corría el rumor de que llevaba varios días muerta antes de que sus padres siquiera pudieran darse cuenta. Creo que la sacudieron o golpearon brutalmente y sin darse cuenta le provocaron una hemorragia interna. La dejaron en su habitación un par de días y finalmente la revisaron porque estaba muy callada. Luego, cuando la encontraron, ya sin vida, la llevaron a urgencias. Tuve que testificar en el juzgado. El padre se reía y sonreía con su abogado. Era una niña muy bonita. Todo este hecho me dejó muy mal psicológicamente hablando por un largo tiempo. Luego, una compañera de trabajo tuvo una niña y le puso el mismo nombre que esta niña de la historia, solo que ella no sabía. Así que siento que quizá aquella niña a la cual le realicé esas radiografías aquel día está teniendo una segunda oportunidad, pero ahora con una madre de verdad. Número 6. Una noche recibí un llamado de emergencia rápido, de esos en los que hay que dejar todo lo que estás haciendo y atender la emergencia. Y me llevaron a una habitación lateral de la sala, pero no encontré ningún paciente en la cama. Estaba a punto de salir de la habitación y regresar a la estación de enfermeras, cuando algo me llamó la atención. Giré mi cabeza hacia arriba y vi un rostro con ojos completamente abiertos y ligeramente salvajes que me observaban desde un hueco en las placas del techo. Era una señora que esperaba una cama en el hospital psiquiátrico y que claramente había pensado que el techo era el mejor lugar para esconderse de las personas que intentaban envenenarla según sus visiones. Honestamente, no puedo pensar en otra ocasión en la que haya sentido tanto miedo. Lo peor fue que tuve que correr de regreso debajo de ella para conseguir ayuda de las enfermeras y el personal de seguridad para bajarla. Número 7. Estaba trabajando en una instalación donde había mucha actividad paranormal. Una noche en la que teníamos poco personal, con 4 auxiliares de enfermería para 2 pisos. Me encontraba haciendo gráficos en el otro piso cuando los 4 auxiliares de enfermería corrieron hacia la estación de enfermería y me dijeron que tenía que ir de inmediato a esa habitación en el otro lado. Los 4 auxiliares estaban muy asustados. Me llevaron hasta esa habitación donde había fallecido una señora residente. Su cama estaba junto a la ventana y la cama de su compañera de habitación estaba junto a la puerta. Las auxiliares de enfermería estaban cambiando las sábanas de la cama desocupada, cuando de repente, una de ellas fue agarrada de la cadera con algo que estaba detrás de la cortina de privacidad. A ella, la señora que falleció, le encantaba agarrar al personal
Desde detrás de la cortina de privacidad que separaba las dos camas, me acerqué al lado de la cama de ella y comencé a buscar los puntos fríos. Entonces le dije: está bien, ya puedes irte. Tan pronto como dije eso, hubo una brisa de aire frío y vi una figura blanca y gris corriendo a través de la puerta. Los 5 estábamos en esa habitación y los 5 vimos la misma figura blanca y gris corriendo a través de la puerta. Si estas historias te han gustado, por favor, déjame tu like, tu comentario, que eso me ayudaría muchísimo. Y si no te has suscrito a este canal, es el momento para que lo hagas. Dale al botón de suscribir y también de una vez a la campanita de las notificaciones para que sepas cuando más historias como esta estén disponibles. Te invito a que si tienes alguna historia paranormal como estas, me escribas al correo historia.dormir@gmail.com. Ahí podré recopilar todas tus historias. Me dará muchísimo gusto leerlas y compartir algunas anécdotas contigo. Por mi parte es todo. Nos vemos en la próxima historia antes de dormir.